¿Cómo están todos? Les damos la bienvenida una vez más a una transmisión de su querida y siempre consentida Conacom. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Ya saben que siempre los saludo con mucho gusto porque así realmente es. Hoy tenemos un gran tema y grandes expositores. Yo, por supuesto, pues no voy a estar solo, voy a estar muy bien acompañado, como siempre, de mi amigo y Jedi Master, mi querido Fernando Ortiz. ¿Cómo estás, mi Fer? ¿Cómo te va el día de hoy? Súper, contentísimo de recibir a nuestro invitado de lujo, mi querido Román Esteban David. Ya ahorita aparecieron en la pantalla sus impresionantes credenciales. La verdad es que siempre eh, nos honra mucho el mencionarlas, aunque para no restarle valioso tiempo a su exposición, a su conocimiento, nos vamos a tomar la libertad y con tu permiso, Román, Claro. de no listarlas porque se nos comería, se nos podría consumir el tiempo de tu generosa participación, amigo. Es un honor tenerte por aquí y con un tema súper interesante, muy interesante. El testamento, pero no el testamento a secas, ¿no? O sea, el testamento podría sonar a que estamos hablando de septiembre, ¿no? Del mes del testamento y de lo que todos tenemos que hacer, pero nunca hacemos porque nos sentimos superman o supermujer, ¿no? Respectivamente, hasta cierta edad como la mía, ¿no? Entonces, no vamos a hablar del testamento solamente en el sentido clásico, sino que es un objeto que lo vamos a colocar en el contexto de nuestro comité de gobierno corporativo, ¿no? Es cómo utilizar esta valiosa herramienta, esta importante pieza del Lego de una estrategia corporativa de sucesión o de transmisión del control de las sociedades, ¿no? Y en ese sentido es que si bien dije que no voy a ponerme a leer las credenciales de Román, debo mencionar algo muy importante. Román no solo es fedatario público, es de esos fedatarios públicos, que hay algunos, no creo que muchos, pero hay algunos, que se han súper especializado en el conocimiento profundo de las empresas, y esa es su chamba. O sea, no nada más es ver que la forma, que el folio, que no sé qué, no. Román también tiene esa característica que por eso nos gustó muchísimo la idea de invitarlo y nuevamente el agradecimiento. Conoce las empresas como lo que son, en mi opinión, son entes vivos, son organismos, si lo vemos en una posición orgánica, esos son, ¿no? Liderados por un consejo de administración, administrador único, y en ese sentido, Román tiene esa experiencia, tiene esa expertise, tiene ese sabor que lo separa un poquito de otros fedatarios, no voy a decir que todos, pero sí, otros fedatarios, y eso me da mucho gusto, mi querido Memo, que podamos tener a alguien con ese perfil, con esa experiencia, para platicarle a nuestra querida audiencia de Conacom sobre cómo utilizar el testamento como una herramienta de seguridad, ¿no? No es exclusiva, ni excluyente, ni única. Ojo, disclaimer, para que no digan, luego no digan, no es que Fernando dijo que el testamento era la panacea. No, es una parte, ¿ok? Pero es una parte estructural, ¿no? Entonces, bueno, ese es como te damos la recepción, mi querido Román. Bienvenido y bueno, nada más antes de pasarte el balón para que se siga conectando en nuestra audiencia, para que empecemos a ver un poquito más cómo van llegando. Te quería decir, mi estimado Román, vamos a tener hoy una dinámica un poquito diferente, ¿no? Porque normalmente lo hacemos con el rollo del conversatorio, ¿no? Entonces vamos directamente pivoteando y vamos pasando el balón entre el equipo hasta meter el gol. Hoy vamos a hacer, querida audiencia, una pequeña diferencia. Román nos va a contar los conceptos básicos, nos va a participar de su sabiduría y de su conocimiento, y después vamos a entrar a los específicos, y sí vamos a conversar, sí vamos a responder sus preguntas, todas las que vengan, váyanlas anotando ahí en redes sociales, súbanlas, Por pero favor, estamos muy pendientes. y aquí estamos muy pendientes de sus preguntas, comunidad, échenlas, pero ténganos un poquito de paciencia, porque las vamos a poner, las vamos a desahogar
poquito después. Y bueno, dentro de la presentación que nos va a hacer Sofía Román, con mucho gusto también vamos a intercalar algunos comentarios, tanto Memo como yo. Ahí estaremos dándote lata, Román, interrumpiéndote, si nos das tu permiso, Por supuesto. para agregar, ponerle a lo mejor algún condimento a lo que tú ya traes muy bien preparado, ¿no? Memo, ¿algún otro comentario? Pues nada más que por favor nos hagan sus comentarios por acá en redes sociales, estamos muy atentos a todo esto y pues bueno, pues me sumo a la bienvenida y al agradecimiento a nuestro querido Román por aceptar que estar el día de hoy con nosotros y traernos un tema tan interesante y que ya está empezando a moverse. Aquí ya está empezando a haber comentarios, entonces síganle, por favor. Ya saben, hay que darnos like, hay que seguirnos y comentar para que esto llegue a las personas que tiene que llegar. Es información muy, muy valiosa. Entonces, pues nos arrancamos como ustedes nos vayan sintiendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Guillermo y Fernando. Gracias por la invitación. Y me siento honrado de participar con ustedes en este foro y compartir con ustedes, pues, simplemente humildes opiniones y experiencias que he tenido, pues, a lo largo de mi trayectoria profesional. Muchas gracias y pues empezamos. La verdad es que el tema al que me invitaron a participar con ustedes es un tema fascinante. Lo veo como el encuentro de tres materias que me apasionan. Es el encuentro del derecho civil con el derecho mercantil, pero también con la institucionalización de las empresas que hemos estudiado mucho. Las mejores prácticas de gobierno corporativo, vamos, es un tema fascinante que tiene muchas aristas, da mucha tela para crear derecho. Entonces, bueno, pues nos arrancamos. Yo quiero empezar enmarcando la conversación en el tema principal, que es el gobierno corporativo. Les agradezco que me hayan presentado. Hago una breve síntesis de a qué me dedico y por qué me interesan tantos estos temas. Me gusta clasificarme como abogado de empresa. Por lo mismo, desde los orígenes de mi trayectoria profesional me fascinó la vida de la empresa y por ello he dedicado mucho tiempo a estudiarla desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de management, desde el punto de vista de procesos. Soy notario público en Villahermosa, Tabasco. Además, vivo la empresa, soy empresario y además, bueno, participo en Venture Capitals que me parecen muy interesantes, siempre relacionados con estos temas. Brevemente, esta es la tabla de contenido. Hablaremos sobre el gobierno corporativo, la relación del gobierno corporativo de una empresa, principalmente en un momento que es fundamental en una empresa para trascender, que es la sucesión de un accionista o la sucesión del fundador. Hablando de sucesiones, hablaremos del testamento. Brevemente, voy a dar por descontado que la mayoría de las personas que amablemente nos escuchan son abogados. Si no, pues estoy abierto a cualquier pregunta y a cualquier comentario para profundizar un poco más, pero sí me gustaría dirigir más la conversación a este engranaje que se puede dar entre el tema sucesorio con las prácticas de gobierno corporativo para asegurar una buena trascendencia o una buena sucesión en una empresa. ¿Es útil el testamento como una herramienta de gobierno corporativo? Ahí abrimos la conversación, nos abrimos a los comentarios de nuestra audiencia para intercambiar ideas. Finalmente, quisiera proponer un par de instituciones que son alternativas o complementarias al testamento. Como mencionaba Fernando, el testamento es una pieza estructural y no voy a adelantar conclusiones, pero llegaremos a ese análisis. Las mejores prácticas del gobierno corporativo, desde mi punto de vista, se fundamentan en cuatro pilares, cuatro
vías para lograr un gobierno corporativo eficiente, un gobierno corporativo de una empresa que sea útil para la vida societaria. Esto inicia desde la Constitución o desde los estatutos, estableciendo unos órganos de control y administración pensados en una vida institucional más allá de una participación meramente personal o familiar. Los comités, tenemos varios comités, dentro de las mejores prácticas de gobierno corporativo, se establecen algunos o se sugieren algunos comités para poder tener una vida institucional de la sociedad muy profesional. El comité de nominaciones y retribuciones, que está muy vinculado al tema sucesorio, de estrategia de inversiones, de prácticas societarias y de auditoría. También otra herramienta es el protocolo familiar, que es el acuerdo entre la familia del accionista, donde se establecen las instrucciones para la participación de la familia en la empresa. Finalmente tenemos los pactos de socios, que son acuerdos, suena redundante, acuerdos entre los socios donde se generan instrucciones que pueden estar en estatutos o no, pueden ser públicas o pueden reservarse al efecto meramente entre las partes de estos pactos de socios. Perdón, ¿te puedo interrumpir un poquito ahí, amigo? Dos Claro. reflexiones. Si nos podemos regresar tantito al anterior. Para mí el nombre del juego en gobierno corporativo es el concepto de control. ¿Quién ejerce el control y cómo? Claro. Y la relevancia del tema testamentario está mucho en el control por la vía accionaria, por el camino de quién tiene y quién ejerce los derechos de las acciones o las partes sociales, según sea el caso. De tal manera que, nunca hay que menospreciar el nivel de la administración, que hasta arriba, recordemos, siempre está la asamblea, está el consejo de administración, que siempre mejores prácticas de gobierno corporativo. Es importante enfatizar la importancia de un consejo de administración, y entre más consejeros independientes mejor, ¿no? Pero el que es dueño de las acciones normalmente, bueno, no normalmente, corporativamente tiene la legitimación, el derecho de designar a los integrantes del consejo. Entonces, si bien el consejo de administración no es algo que directamente se testa, o no normalmente, ¿no? No es materia del testamento, es súper relevante el hacer reflexiones profundas para el empresario. Tiene que realmente hacer un diseño en función de a dónde quiere llevar la empresa, a dónde quiere llegar con la empresa, para determinar quién va a controlar cuando él no esté. Y todos estos órganos, ¿no? El consejo, los comités y su estructura institucional, ¿no? Que va a estar en los estatutos y en los pactos de socios, tienen que estar armonizados, ¿no? Y también el protocolo familiar es algo que muchas veces podemos llegar a menospreciar, pero por favor, audiencia, no olviden que la familia juega un papel determinante en el gobierno corporativo. Puede ser fundamental. Y nada más para cerrar la reflexión, perdón, Claro, ¿no? El protocolo familiar y la función de la familia es tan relevante. Nosotros hemos tenido algunos casos, no sé, seguramente tú, Román, has tenido más que nosotros, pero hemos tenido algunos donde hacemos la estructura hereditaria y luego, previa revisión del caso concreto con el empresario, sensibilizamos a los principales integrantes de la familia y les decimos, esto es lo que va a pasar cuando el fundador no esté. De una manera que al sensibilizar disminuyes la posibilidad o tratas de atenuar el impacto primero de la ausencia, pero también del desacuerdo, porque luego empiezan las inconformidades. Y es importante que los propios herederos, los propios accionistas, reciban de primera mano la información, ¿no? ¿Cuál fue la intención? Entonces,
Me pareció maravilloso el expresar gráficamente estos 4 pilares del gobierno corporativo, ¿no? O 4 elementos del gobierno corporativo, porque nos llevan a este tipo de reflexiones, Román, Román, Memo, no sé qué opinen, adelante. Mira, profundizando un poco en el tema, recordar que la gran mayoría de las empresas en nuestro país y en el mundo son empresas familiares y parten de un fundador, y la verdad es que las estadísticas de trascendencia en las empresas llaman a preocupación, porque pocas son, no es más del 21% de las empresas que trascienden a la tercera generación. Y esto es justo por una falta de previsión. Y aquí el fundador o la segunda o tercera generación, de acuerdo como recordaba, cada caso es particular, cada caso se tiene que analizar puntualmente. Tienen que decidir si la empresa, el ciclo de la empresa va a compartir el ciclo biológico del fundador, o de los fundadores, o de la segunda generación. Puede envejecer y morir con el fundador, o puede trascender y renovarse con una segunda o una tercera generación, y con la participación de nuevos actores o de nuevos inversionistas. Sí, hablemos de los órganos de control, y hay muchas alternativas para que se pueda hacer este andamiaje del que tú hablabas, Fernando, considerando estos 4 pilares, considerando el tema sucesorio y considerando una serie de instituciones complementarias que veremos más adelante. Creo que te interrumpí, Guillermo. Querías comentar algo. No, muchas gracias. Sí, me llama mucho la atención este cuadrito, estos cuadrantes que se ven muy interesantes, y creo que los comentarios que han hecho han estado muy atinados alrededor de esto. El testamento, como vamos a estar viendo, es un instrumento que funciona, pero que parte de un principio bastante individual. Es decir, el testamento es una manifestación de la voluntad individual de una persona para qué va a hacer con su patrimonio, pero aquí inserto, como bien decía Román al principio, inserto a diferentes materias, entre esas tantas la corporativa. Se hace muy interesante porque por aquí ya se está empezando a mover el tema de, ok, yo expreso mi voluntad, pero además hay otros órganos en la sociedad con los que hay que convivir, y cómo, a través de qué textos, a través de qué situaciones vamos a hacer que conviva la voluntad del testador con las debidas prácticas de gobierno corporativo. Y aquí creo que lo estamos empezando a ver de forma muy clara. Los órganos de control y administración, los comités, protocolo familiar y el pacto de socios van a ser fundamentales para empezar a hacer las relaciones que van a definir después qué va a pasar, ya que se actualiza el hecho de, pues ya falta la persona, ya faltó el testador, y ahora sí empiezan a suceder todo este tipo de digamos que ya el evento de que se manifieste lo que el testador incluyó en su testamento, ¿no? Entonces me parece padrísimo esto. Sería justo, Román, afirmar que la mayoría de las empresas perecen, se extinguen o fracasan luego de una transición generacional mal lograda. ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? Estaría completamente de acuerdo. Y lamentablemente hemos visto aquí en nuestra práctica profesional muchas empresas exitosas, grandes, con un buen volumen de facturación, un buen volumen una muy buena recepción del mercado, que no trascienden y al final se quedan solamente con fierros o con propiedades, pero la viabilidad de la empresa depende completamente de la disposición del fundador o fundadores para trascender, ir cediendo espacios de poder o de toma de decisiones, o preparar los órganos de toma de decisiones para cuando ya no estén. Y mencionaba ir cediendo espacios de poder porque justo un protocolo familiar sin una buena concientización de la familia, como tú mencionabas, Fernando,
deja sin uno de los principales efectos del protocolo familiar y al contrario podría generar algunas complicaciones mayores. No, y no hay testamento que sea invulnerable, ¿no? O sea, también es otra afirmación que me parece, a lo mejor un poco temeraria, ¿no? Que digo, cuando todo se maneja en orden, cuando hay concordia en la familia, cuando hay un deseo de que la institución de la empresa institucionalizada prevalezca, pues definitivamente siempre hay una manera de resolver las diferencias, pero cuando no hay esa concordia, no hay esa armonía, pues se vuelve un caldo de cultivo, y si algo nos gusta litigar a los abogados que saben, verdaderamente saben de civil, digo, excluyéndome desde luego, pues es un deporte nacional el litigio en materia sucesoria, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo dejo colgado, y si quieres vamos a la siguiente diapositiva, amigo, para que tengamos espacio y ver algunas preguntas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Entremos brevemente al tema del testamento. Entiendo que la mayoría de nuestra audiencia está en la Ciudad de México. El concepto del testamento es básicamente, es muy parecido, sin embargo ya hay diferencias en las entidades federativas. En la Ciudad de México ya simplificaron las formalidades para otorgar un testamento. Aquí en Tabasco, lamentablemente, no hemos actualizado la institución del testamento y seguimos optando. Bueno, es una formalidad, una solemnidad que se otorga ante notario público y ante tres testigos. Esto les comparto que operativamente complica demasiado el otorgamiento del testamento a las personas. En septiembre que echamos a andar la maquinaria y simplificamos los procesos para atender a la mayor cantidad de personas, siempre es un problema para ellos mismos, para los testadores, conseguir 3 personas de confianza que no caigan dentro de los supuestos de exclusión del Código Civil. Entonces es un impedimento, o bueno, es un obstáculo que en la Ciudad de México afortunadamente ya lo saltaron. Más allá de entrar en qué es un testamento, tipos de testamento, para el tema que estamos abordando, considero que es muy importante el procedimiento sucesorio. El procedimiento sucesorio, cuando hay testamento, es el procedimiento sucesorio testamentario, que si reúne las condiciones que establecen los códigos civiles, se puede llevar a cabo ante notario. Y esto, pues, no estoy haciendo publicidad, pero es una gran ventaja que se pueda llevar a cabo ante notario este procedimiento, porque es mucho más ágil y es mucho más sencillo. ¿Por qué es importante, considero importante hablar ahorita sobre el procedimiento sucesorio? Porque pensemos en ese momento en el que el accionista o fundador fallece y el momento en el que ¿qué pasa con su participación y la toma de decisiones de su participación accionaria en la sociedad entre el momento en que fallece y el momento en el que puede ser representado por alguien? Hablando del procedimiento sucesorio testamentario, estos son es un procedimiento más complejo. Aquí lo estamos simplificando en cuáles son las etapas previas y de manera muy, muy, muy resumida, antes de que se dé el reconocimiento, la Junta de Herederos, el reconocimiento y nombramiento de albacea. Porque antes de esto, la sucesión, la masa hereditaria en la cual están las acciones, no tiene representación. Entonces, llevando el procedimiento sucesorio ante notario, te puedo hablar que el plazo, bueno, el tiempo de duración para llegar del primer punto al cuarto en este breve diagrama, pues sí te puede llevar de 1 a 6 meses. Entonces, es un tiempo en el cual la representación de ese capital, de esas acciones, está en el limbo, o estaría en el limbo, si no se toman las medidas pertinentes. Posteriormente, bueno, ya llegaría el tema de la adjudicación, que ya es cuando se transmite o adquiere la propiedad o la titularidad de las acciones
enfocándonos exclusivamente al tema de empresa, de las acciones o de las participaciones sociales, los herederos. Y bien, el testamento como herramienta o instrumento de gobierno corporativo puede servir el testamento como una herramienta societaria. Pues bueno, yo pienso que con los comentarios que hemos hecho durante el transcurso de esta charla, pues consideramos que sí. De hecho, consideramos no solo que sirve, sino que es necesario. ¿Qué tan efectivo es? Pues bueno, volvemos a la premisa principal. Cada persona es diferente, cada accionista, cada caso es diferente. Entonces, sí es efectivo, pero analizaremos qué tanto. ¿Cuáles son en un testamento normal? Cuando pensamos en un testamento, nuestra mente se va enseguida a nuestra casa, a nuestro coche, a cuestiones de contenido patrimonial. Siempre es importante aclarar que en un testamento pueden otorgarse disposiciones de contenido patrimonial y personales. Entonces, considerando estos dos tipos de disposiciones testamentarias, es que vamos a analizar si se puede, si sirve, es útil un testamento para asegurar o coadyuvar a la trascendencia de una empresa. Regresamos al esquema anterior, al cuadrante, como comentabas, Guillermo, y del gran universo de disposiciones o de instituciones que podríamos utilizar para asegurar una correcta sucesión en una empresa, y relacionándolo con los 4 pilares de las mejores prácticas de gobierno corporativo, pues bueno, encontramos un montón de alternativas. Con un testamento, en un testamento el testador puede instruir a quien quiere que se transmita la propiedad o titularidad de las acciones. Puede instruir que se constituya un usufructo sobre las acciones. Puede establecer cargas o condiciones a los herederos. De la mano de los estatutos y de pactos de socios, se pueden establecer suplentes en los cargos del Consejo de Administración. Y aquí vamos viendo que tanto desde estatutos, pactos de socios, pensemos en fideicomiso y testamento, se puede lograr un andamiaje que sí asegure la correcta trascendencia y sucesión en una empresa. Vinculado a los comités, a mí me parece muy importante el comité de nominaciones y retribuciones, pensando en la idoneidad de los familiares o de los herederos para participar en los órganos de toma de decisiones de las empresas. En los comités de vigilancia, pensemos que los herederos adquieren las acciones como patrimonio, pero no participan en la toma de decisiones de la sociedad. A lo mejor es recomendable que sí participen en los órganos de vigilancia. En el protocolo familiar, que es un acuerdo, repetimos, es un acuerdo entre los familiares, pues sí se establecen las instrucciones, se pueden vincular las instrucciones del testador, se puede establecer un procedimiento para la elaboración de inventarios y avalúos en el procedimiento sucesorio, y muy importante, yo desde que Fernando me comentaron sobre este tema, me vino a la mente cómo redactar un testamento en el cual se vincula el protocolo familiar. Elevas la vinculación entre las partes que intervienen en el protocolo familiar y se pueden convertir en instrucciones testamentarias. Los pactos de socios es un tema fascinante por la amplitud
y la naturaleza de los acuerdos que se pueden elevar en pactos de socios. No necesariamente un heredero tiene que participar en una sociedad. En este entramado de instituciones se puede acordar la liquidación de las acciones o partes sociales para los herederos al fallecimiento del testador, bueno, del decujus, la distribución exclusivamente de dividendos o una sindicación de acciones que trascienda a la vida del accionista que fallece. Aquí, este cuadro da para muchas charlas, para ir analizando punto por punto cada una de las opciones que encontramos nosotros en la preparación de esta charla. Ahí, si me das permiso, Román, Por nada más supuesto. hacer una pequeña aportación. Lo que nosotros hemos manejado en la firma como un complemento a la estructura testamentaria, la estructura sucesoria, el diseño para darle solidez a las decisiones del fundador o de los controladores que van a trasladar el control a sus herederos, ¿no? Herederos o legatarios. Nosotros hemos manejado algo que quiero dejar el balón botando en la cancha. Le llamamos acciones convertibles y acciones redimibles. Las acciones redimibles son un poco lo que tú mencionabas, a determinado heredero, que digo, si quiere dejarle el testador un beneficio económico y una cantidad que le asegure su modo de vida, se le pueden asignar este tipo de acciones sabiendo que son de una duración o vigencia efímera y que le van a dar al heredero el derecho a un cheque que pueda ser pagado por la sociedad en un momento dado, conforme a determinadas reglas que tendrían que estar en el pacto de socios, en los estatutos, ¿no? Eso es una herramienta. Y la otra herramienta que quiero mencionar también, complementariamente al testamento, porque todo esto tiene que tener una disposición testamentaria que diga, a Juan Pérez le tocan tales acciones, pero tiene que estar necesariamente vinculado, armonizado con la disposición que diga, estas acciones son amortizables o redimibles, ¿no? Para que tenga ese soporte, ¿no? Y bueno, el otro tip que quiero regalar aquí a la audiencia es las acciones convertibles. Nosotros estamos convencidos que es lícito pactar que determinadas acciones, vamos a suponer, solo para fines del ejemplo, las acciones serie A de voto pleno pueden, por el efecto de la muerte del titular, en ese momento y de manera automática, transformarse, aunque el término correcto que nosotros usamos es convertirse en acciones de la serie C. Las acciones de la serie C serían acciones que no tengan o que tendrían una participación limitada o podrían hasta perder el derecho de voto. Oye, Fernando, ¿estás planeando sacar de la jugada a alguien? No, estoy dándole al testador, le hace a quien fundó la compañía o a quien la controla en su momento, una herramienta para que pueda decidir quién efectivamente va a tomar las decisiones cuando él no esté y quitándole o allanándole el camino a ese heredero controlador, estoy inventando un término, el heredero controlador, ¿no? El que va a heredar el control. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de que otros herederos que puede ser que no estén involucrados en la vida societaria, no compartan la visión estratégica de la sociedad o simplemente no estén suficientemente preparados para montarse a dirigir la empresa o a ser parte de las decisiones de la empresa, pues asignarles un rol limitado, porque también a lo mejor el testador no quiso correrlo, no quiere que se le amorticen sus acciones, simplemente quiere que su participación, voz y voto sea en determinados asuntos o no sea, porque pueden ser acciones de voto limitado a determinados asuntos o acciones sin derecho de voto inclusive. Entonces, y solamente tengan participación en el reparto de dividendos. Definitivamente, ¿no? Y bueno, nosotros en esos casos siempre le recomendamos al fundador que no incurra en un exceso de privar al beneficiario, al heredero de ciertas protecciones, porque también el poder nos puede enloquecer a todos, ¿no? Entonces, sí hay que hacer reflexiones. Utilizo estos ejemplos solamente para mencionar las herramientas que son necesarias para llevarlas en el contexto
de un testamento bien estructurado, no, más que un testamento, de una transición, ¿no? Del fundador hacia alguien más bien estructurada, con un testamento, pero con una estructura corporativa que permita cumplir las finalidades plasmadas o deseadas por el fundador. No sé qué opinen al respecto, amigos. Pues perdón, sí, nada más ahí, permítame hacer doble clic sobre esta cuestión de el transformar o modificar las acciones que originalmente son del fundador. En ese caso, o sea, en cualquier caso en el que vía testamento se deje alguna estipulación de esta naturaleza en la que el accionista, por su propia voluntad, señale que las acciones en el evento de su muerte se van a transformar, permíteme usarlo de forma muy amplia, el término transformar, en acciones de serie A a serie C con algunos derechos patrimoniales o corporativos limitados o que estén vesteadas de alguna forma, algo así. En alguno de estos casos, ¿ustedes recomendarían o considerarían que fuera necesario el acuerdo de los demás accionistas? O sea, transformar las acciones ya requeriría que la voluntad o que se manifestaran la voluntad de los demás accionistas. Muy buena pregunta. ¿Cómo ves, Román? ¿Le invitas a la fiesta a los demás? Sí, claro, totalmente. No veo cómo se transforme cómo puede haber una transformación de esa naturaleza en una sociedad sin la participación de los otros socios. No, y ahí les va la reflexión. Yo coincidiría, siempre hay que ir del plano más conservador a lo que a veces no es tan conservador, pero es lo posible, ¿no? Hemos tenido casos donde sí, digo, se puede dialogar con todos los herederos, hay un respeto absoluto, ilimitado al fundador y simplemente los trae a la mesa, da dos golpes en la mesa y le firman lo que quieran, ¿no? Entonces, en esos casos es indiscutible que se puede llamar a todo mundo y va a ser una transición, pues, digamos, relativamente tersa por cuanto a la seguridad que da que ya te firmaron de conformidad, pero no se puede hacer así en todos los casos. Entonces, yo ahí nada más les quiero dejar una reflexión. Miren, para mí las sociedades son actos jurídicos que si bien les hemos llamado contratos sociales, y el otro día tuve una reflexión extendida ahí en un grupo de mi querido colegio de ANADE ahí en el chat, hablábamos precisamente del tema de la naturaleza jurídica de las sociedades. No me voy a extender mucho, nada más quiero decir que para mí no son contratos, porque no es, en un contrato, incluso el Código Civil Federal y sus correlativos dicen que no puede, una de las partes en un contrato no puede discrecionalmente, ¿sí?, rajarse. Lo dije coloquialmente, pero palabras más, palabras menos, lo que dice es eso, que no puede una de las partes modificar o cambiar lo pactado de manera discrecional o unilateral. En una sociedad no opera así. En una sociedad operan principios diferentes. Opera, para empezar, el principio de las mayorías. Y en una sociedad rigen los estatutos sociales, y los estatutos sociales son los que mandan, ¿ok? Y si los estatutos sociales dicen que hay una conversión sujeta a una condición suspensiva, podría ser en este caso, ¿no? Que sería la muerte del titular de las acciones Serie A. Yo sí me atrevería a defender que es válido esa conversión si está plasmada en estatutos. ¿Por qué? Porque aunque el accionista que recibe las acciones no te haya firmado, al momento en el que se vuelve accionista queda sujeto, que es otra maravilla del derecho societario. O sea, no necesito hacer que a fuerza me firmes una copia de los estatutos para quedar vinculado a ellos. Basta con que te conviertas en accionista, y el convertirte en accionista, otra maravilla de las sucesiones, ocurre por la causabiencia, por la muerte, ¿no? Entonces, son reflexiones que dejo ahí nada más mencionadas porque pienso que son herramientas que no las hemos explotado, no las hemos visto con mucha profundidad, pero pueden darnos elementos para dar satisfacción o para dar salida a las
preocupaciones de los fundadores o controladores de algunas sociedades, ¿no? Perdón por la interrupción, No, Román, claro. adelante. Mira, sí, yo entendía, Memo, que si solamente con con la institución, con la instrucción del heredero, del testador, se podría hacer esta transformación de las acciones. No, desde luego que no. Sí, dentro del andamiaje que se construye alrededor de la sucesión de la empresa, de la sucesión del accionista en la empresa, se establecen estatutos en pactos de socios, en fideicomiso y en testamento, perfectamente, ¿no? Como tú dices, por la mera causabiencia, como mencionas, Fernando, por la mera causabiencia, entra de lleno a la vida societaria con todos los acuerdos que se tomaron en la construcción de este andamiaje. Nosotros consideramos analizar este tema de la condición suspensiva. Más allá de condición suspensiva, pienso que es término, porque sí es un acontecimiento futuro, pero de realización cierta. La muerte va a ocurrir, sí o sí. Entonces, consideramos que sí puede haber ciertas disposiciones sujetas al término, al momento en el que ocurra este acontecimiento futuro, que activen y detonen una serie de instrucciones tanto en los estatutos como en los pactos de socios, refrendadas o ratificadas en el testamento. Muy bien, adelante, mi querido Román, para que podamos ir cerrando la presentación y explorar un par de preguntas que te... Pues mira, dejo este cuadro que a mí este cuadrante que a mí me parece que nos da mucho tema. No nos alcanzaría el tiempo para analizar cada una de las opciones que incluimos en este cuadrante. Me parece muy interesante, incluso nosotros nos pusimos como tarea aquí profundizar en cada uno de ellos y convertirlos en una oferta más fácil de comprender para nuestros clientes. Ahora veamos algunas de las instituciones alternativas o complementarias. Más que alternativas, me parece que son complementarias. Aquí nos pusimos un poco creativos sugiriendo un contrato de donación de acciones y un poco te nos adelantaste un poco, Fernando, sujeta a término. O una disgregación de los derechos que derivan de la titularidad de las acciones, y es un tema apasionante también, que igual podría dar pie a una charla completa, que es el usufructo sobre acciones, disgregar los derechos que derivan de la titularidad de acciones en nuda propiedad y usufructo, las consecuencias que puede tener esta separación de derechos derivados de la participación en una sociedad. Me parece muy interesante y me parece que por allí se pueden explorar muchas alternativas. Y bueno, la figura que me parece central en este andamiaje es el fideicomiso de control accionario. Los accionistas, con varios acuerdos previos, volvemos otra vez no es uno solo, no se resuelve solamente con un fideicomiso, no se resuelve solamente con el testamento. Dependiendo de cada caso, el andamiaje debe de incluir diferentes figuras y diferentes instituciones. En el fideicomiso de control accionario, los accionistas transmiten las acciones a una institución fiduciaria, y en las bases del fideicomiso y en pactos de socios, que al final pueden confundirse, se establecen instrucciones claras para el funcionamiento de la sociedad, donde, basados en los 4 pilares que hemos analizado, establezcan las mejores prácticas de gobierno corporativo para una empresa, incluyendo un tema fundamental que es la sucesión. Sobre esto, como repito, tenemos... hay para cortarle y tejer finito, porque desde la donación sujeta a términos, si es una donación incondicional o incondicional, y por lo tanto, si esto afecta la validez de la misma, es algo que parece sencillo, pero es mucho más profundo de lo que
lo que puedes pensar y definitivamente valdría la pena rebotarlo en una forma específica. Las acciones en usufructo, muchas personas nos llegan con usufructos derivados del contrato o de testamentos mismos o de disposiciones testamentarias y con la pregunta de siempre, oye, ¿quién vota las acciones? Oye, Ese es el tema fundamental. ¿cómo se distribuyen los dividendos? Oye, y la respuesta tendría que ser la que deriva de la ley. Revisa el título constitutivo del usufructo. Y cuando vas y revisas el origen del usufructo, que podría ser, insisto, un testamento mal redactado, obviamente no de tu fuente, amigo, sino de cualquier otra persona que no sea tan sensible como tú. Pero te das una decepción terrible, ¿no? Llegas a la frustración porque resulta ser que el usufructo está regulado por cláusula y media, ¿no? O por dos cláusulas y con deficiencias terribles y no precisa aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, ojo audiencia, cuando hablen de un usufructo, por favor, de un usufructo en general, pero cuando sea un usufructo de acciones, que es una gran herramienta, desde mi punto de vista, el usufructo de acciones es un blindaje o una protección extra para lo que puede llegar a ser y seguramente será algún día el impuesto sobre herencias y donativos, ¿no? Porque ya está transmitida la propiedad, bueno, ya está transmitido el usufructo, ¿no? Y se consolidará la propiedad. Entonces, es desde mi punto de vista una gran herramienta también, así como lo es un buen testamento, un buen contrato de usufructo, pero sí échenle ganas, ¿no? Échenle ganas, métanle coco ahí al contrato, porque puede ser y no ser, igual que el fideicomiso, y el fideicomiso me lleva a otra reflexión. Es típica la pregunta de que, oye, Fernando, a ver, si tengo unas acciones en fideicomiso, entonces ya no entran a mi testamento, y la respuesta obligada es efectivamente, son bolsas patrimoniales. Yo el patrimonio lo veo como una bolsita, ¿no? O bolsas, ¿no? Así me lo pongo en la cabeza para más o menos entenderlo. Donde entran y salen derechos. Entran y salen cosas. Y el fideicomiso es una bolsa específica para lo que ahí quiso poner el fideicomitente, ¿no? Que en este caso son acciones. Entonces, mientras están en esa bolsa, no están en tu bolsa como accionista o como persona física, porque estamos hablando más bien de personas físicas en esta ocasión, y por lo tanto, no estarían dentro de la masa hereditaria. Pero, y ahí viene un pero enorme, ¿no? Y los fideicomisos, ¿sí? Por más que digas que tienen cláusula testamentaria, pueden no calificar para fines fiscales como una transmisión ni por legado. Ojo, no estarían exentos esa enajenación si le damos una interpretación estricta. Entonces, ¿qué estamos nosotros sugiriendo en ese sentido? Dale un respaldo en tu testamento, que el testamento tenga posiciones o disposiciones simétricas a lo que establezca tu fideicomiso de control accionario, ¿sí? O sea, de manera que pudieras en un momento dado decir o argumentar a alguien con suficiente que efectivamente la finalidad del fideicomiso coincide con el testamento y no es otra más que legar o transmitir el patrimonio por causa de muerte, y por lo tanto debería gozar o tener la exención a la que me he hecho referencia, ¿no? Obviamente este comentario puede ser muy polémico porque hay quienes piensan que los fideicomisos que están sujetos al mismo causa de muerte, dice, no, es que es una herencia, y discúlpenme, audiencia, no me maten, no me cancelen, pero no pienso que sea así, ¿no? Entonces, nada más quiero dejarlo ahí e invitarte, mi querido Román, para que vayamos ahí con Memo a otra entrega de esta novela que se llama vamos a ampliarlo a instrumentos jurídicos o actos jurídicos asociados con la institucionalización de la transmisión por causa de muerte, transmisión patrimonial por causa de muerte, para ampliarlo y hablar un poco más profundo de esto, ¿no? Hoy estamos partiendo de lo particular que es un testamento para entrar al tema general, pero coincidimos contigo, estos son otras herramientas que integran una debida estrategia de transición o transmisión patrimonial, ¿no? Hasta ahí mi comentario, amigo.
Gracias, Fernando. Sí, mira, el fideicomiso es una figura tan flexible que hay veces que no se comprende, ¿no? Que no se comprenden los alcances y las posibilidades las posibilidades que permite el fideicomiso. Sí, depende. La verdad es que no nos daba tiempo, pero dejamos de lado toda la cuestión fiscal y todas las implicaciones fiscales de estas figuras, de estas instituciones que estamos proponiendo. Debe de hacerse un análisis particular de cada caso de las implicaciones fiscales del andamiaje que se cree. Es polémico, yo pienso que hay momentos en los cuales ya se genera ya se establece, ya se entiende como una enajenación. Cuando hablamos de fideicomiso, pienso que las leyes fiscales son claras y no están sujetas a interpretación, pero como te digo, depende del fideicomiso, cómo está estructurado, depende de la reversión, el momento en el que, o la posibilidad de reversión de los bienes afectos al fideicomiso, depende de varios factores, pero sí o sí, eventualmente causarán o no, dependiendo de la línea sucesoria, un impuesto, un gravamen. Repito, son figuras fascinantes que encantado la vida, les tomo la palabra, podemos platicar y analizar en futuras conversaciones. Pues no sé si hemos dado material suficiente para llegar a conclusiones sobre este tema. Pienso que queda abierto a analizar estas figuras de las que hemos estado platicando, pero pues bueno, pienso que es momento de contestar algunas preguntas que nos han hecho. No sé si ustedes nos pudieran guiar, Memo, con las preguntas. Claro que sí, aquí tenemos varias preguntas. La verdad es que hay muchas muy interesantes. Me gustaría empezar por aquí con esta que les voy a mostrar. Alejandro, muchas gracias por conectarte, por seguirnos y por hacernos una pregunta por acá de este lado. Nos dice Alejandro Alvarado, ¿hasta qué punto una esfera familiar invade a la otra, societario? Siendo preciso, ¿puede vetarse el ingreso de un heredero tras la muerte del accionista? ¿O bien se debe respetar la titularidad de derechos del heredero si éste desea mantenerse como accionista? Con un pronunciamiento de juez. Saludos. Muchas gracias, Alejandro. Pues gracias, Alejandro, por tu pregunta. Es muy interesante, es muy particular. Depende del andamiaje que exista o si no existe andamiaje. ¿Se puede? Sí. Si está previsto en estatutos, si hay acuerdo de socios. Pienso que en el desarrollo de la conversación más o menos respondimos a tu pregunta. Desde luego que igual Fernando lo comentó, en un tema de conflicto entre herederos, pues ya dependerá de la interpretación de un juez la estructuración de este andamiaje y si es posible o no. Yo desde mi punto de vista sí, puede haber estatutos, puede haber pactos de socios y puede haber un testamento que logren, yo no lo llamaría vetar, sino finalmente el titular de las acciones decide qué hacer con sus acciones en acuerdo previo con sus socios. Mi querido Alex, un abrazo, buen amigo y también muy, muy fino abogado corporativo. ¿Por qué haces este tipo de preguntas, Alex? La verdad es que nomás me picas el cerebro, mano. Mira, como ya lo hemos comentado, en mi muy modesta experiencia, sí es muy correcto comprender el gobierno corporativo en esta dinámica de esferas, ¿no? Como las esferas tradicionales que se expresan como diagramas de Venn con un área de coincidencia, ¿no? Ese es un diagrama típico corporativo, ¿no? Que nos permite comprender
cómo influye la sociedad, ¿no? O los accionistas, cómo coinciden con la parte directiva o gerencial y cómo coincide con la familia y tienen un área en común, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y despojándome un poquito de esa concepción clásica, yo más por una reflexión empírica que otra cosa, yo sí te diría que en mi práctica, la empresa familiar, como son el 90 y tantos por ciento de las empresas en México, la familia tiene una influencia determinante en las decisiones. No seas malito, me lo regresas porque me pierdo mi memo. Gracias, hermano. Entonces, yo pienso que sí invade, pero no la invade en un sentido jurídico, sí lo invade en un sentido como diría Lassalle, ¿no? O Fernando Lassalle, como un factor real de poder, ¿no? Yo sí pensaría que la familia influye, por eso comentábamos en una parte de la charla, la conveniencia de sensibilizar a la familia de los acuerdos de negocio, ¿no? Para tratar de diluir o disminuir el impacto de una sorpresa, el impacto de una decisión que pueda parecer arbitraria, ¿no? Entonces, hay que verlo muy de caso en caso, pero hay que verlo. Y luego, ¿te atreves, mi querido Alejandro, a darle todavía otro pivoteo a la pregunta que me complica más la vida, ¿no? ¿Puede vetarse el ingreso de un heredero tras la muerte del accionista? Ay, güey. Yo soy de los que piensan que no. Pensaría que ahí sí, ya el que es dueño por causabiencia, el que adquiere por causabiencia, va a ser dueño. Lo que sí puedes hacer, como lo dije, para atenuar el impacto en la sociedad, es reclasificar, ¿no? Esa es la herramienta que nosotros utilizamos, pero desde mi punto de vista, el derecho de propiedad no debería ser conculcado por este veto, ¿no? Porque ya adquirió, o sea, yo sé que los estatutos sociales ahora son mucho más flexibles, que la SAPI nos abrió esa línea, que luego la copiamos en la SA para establecer diferentes caminos para vetar o para impedir el ingreso de accionistas, pero hay que atender al origen de la titularidad de las acciones. Aquí no es un acto puramente voluntario. Digo, el testamento sí, pero la muerte no. Entonces, si la muerte es la fuente de la adquisición o el origen de la adquisición, yo vería muy dudoso, yo dudaría seriamente de la validez de una cláusula que diga que si Juanito ya heredó o Juanito ya heredó, fíjate que no puede adquirir sus acciones porque no se lo permite el consejo, porque no se lo aprueba la asamblea o porque no se lo aprueba otro integrante. No sé, mis amigos, ¿qué opinan ustedes? Quisiera analizar esa parte de la pregunta, Fernando, porque no me queda del todo claro. ¿Puede vetarse el ingreso de un heredero tras la muerte del accionista, del de cuyos, en el caso del que estamos hablando? El tema vetar me parece que nos puede llevar a confusión. Sí se puede establecer en estatutos y en todas estas figuras que hablamos que al fallecer un accionista se liquide su participación. Y eso no es un veto, eso es un acuerdo que hay. Entonces puede llevarnos a confusión un poco esta parte de la pregunta. Oye, que si no está previsto en estatutos, ya es heredero, que el consejo, la asamblea impida que el heredero participe como accionista, por supuesto que no. Ok, y bueno, dice, ¿se debe respetar la titularidad de los derechos del heredero si éste desea mantenerse como accionista? Yo pienso que habría pocas herramientas para impedirle que se mantenga, pero sí, yo estoy convencido que dentro de las características de determinadas acciones se puede establecer la posibilidad de redimirlas, como lo anticipé en alguna de mis intervenciones. No considero que sea necesario el pronunciamiento de un juez para esta situación. O sea, es algo pactable. Obviamente el juez tendrá intervención si hay un cuestionamiento de la validez o de la existencia de esa disposición, si hay una controversia, pero en principio veo que hay que tener en cuenta que en términos de derecho corporativo, de derecho societario, tenemos muchas herramientas
partiendo del testamento, pero que tienen que estar armonizadas con los pactos de socios, con los estatutos sociales, para poder proteger la estabilidad, la institucionalización y darle permanencia conforme a lo que haya determinado la mayoría, ¿no? O los dueños, vamos a llamarle así, los controladores. Dale, Memo. De acuerdo, pues entonces, si está de acuerdo, nos pasamos a una Yo creo pregunta que ya es más. yo creo que ya es la última, amigo, porque ya se nos acabó el tiempo, me da un poquito de pena, pero normalmente le damos para 1 hora y ya estamos en el filo. Entonces, Vale. sí, Yo aviéntala, por favor. comparto, independientemente de que respondamos la siguiente pregunta, si me dejan al final compartir pantalla, podemos dar un acceso a una herramienta para contestar las preguntas que queden en el aire. Perfecto. Y las que vengan, porque recordemos que este material se queda, ¿sí? Se queda en las redes sociales, se quedan en Facebook, en LinkedIn, en YouTube de CONACOM, y lo van a seguir viendo nuestros seguidores, porque a lo mejor algunos están chambeando, algunos están en el trayecto, no se pudieron conectar a tiempo o no se pudieron conectar. Entonces lo van a ver y van a poder, si ahorita nos pones el QR, van a poderle entrar con él y van a gozar, amigos, no se la pierdan, nos está regalando, ¿sí? Nos están regalando un experto en fe pública y en cuestiones corporativas. 3 preguntas, o sea, hay nomás para que vean lo generoso que es nuestro invitado. Mi querido Román, gracias. Adelante, por favor. Con mucho gusto. Bien, tenemos pero no sé si se está viendo la presentación de la pantalla, Guillermo. Ahí está. Ahí está. Tenemos esta pregunta ya sobre acciones simplificadas. Sí. ¿Queremos ponerla primero? Pues en el caso de las sociedades de acciones simplificadas, en las cuales solo hay un accionista en su estructura societaria, ¿cómo sería el proceso sucesorio para este tipo de sociedad mercantil? Estamos hablando de un solo accionista que fallece y transmite las acciones y dentro de la masa hereditaria están las acciones. Sí. En concreto, ¿cómo sería el proceso sucesorio para este tipo de sociedad mercantil? Exactamente igual que un procedimiento sucesorio normal. Normalito, sí. Normal. Y nada más hay que cuidar ahí que procures que sea un proceso sucesorio testamentario. Testamentario, ¿por qué? Por lo que ya explicaban generosamente a nuestro invitado, Román, no pierdan de vista la línea de tiempos. El tiempo que pasa entre el fallecimiento del ser querido, que además en este caso pues era el dueño de las acciones, vamos a llamarle el titular de las acciones, su pérdida ya es una tragedia por sí mismo. Ahora, ese dolor, ¿sí? Extiéndelo por el tiempo que se tome llegar a la certeza de quién queda como dueño de las acciones. O sea, ese dolor que está en las personas físicas, ¿qué crees? Si no hiciste una transición correcta, se lo vas a extender a la sociedad. Por eso las sociedades acaban, ¿sí? Por eso las sociedades se extinguen, porque no tienen o carecen de esta planeación, de esta estrategia. Si tú tienes un testamento correctamente diseñado, con unos estatutos que te permitan definir este tipo de particularidades que ya comentamos, ¿qué crees? Pues vas a facilitar y vas a cortar los tiempos. Entonces, no sé si valdría la pena nada más hacer énfasis, Román, en las bondades de un procedimiento sucesorio ante fedatario público, ¿no? Claro, no caes dentro de los tiempos de los juzgados que de por sí ya tenían una carga, un rezago de expedientes brutal, el tema de pandemia, híjole, hizo exponencial el rezago. Entonces la verdad es que tiene un gran reto el Poder Judicial para ponerse al día en sus expedientes. Esto te lo evitas. Ahora, precisar que para que el procedimiento sucesorio testamentario pueda ser llevado ante notario, no tiene que haber menores de edad
entre los herederos y todos los herederos tienen que estar de acuerdo en que el procedimiento se lleve ante notario. Y en cualquier momento una inconformidad de alguno de los herederos provoca que el procedimiento se saque de la notaría y se lleve al juzgado. Bueno, afortunadamente son muchos los casos en los que se reúnen estos requisitos y se lleva a buen término el procedimiento sucesorio en una notaría. Quisiera hacer una conclusión con relación a la empresa. Normalmente en las empresas familiares se piensa en la empresa como propiedad de la familia, pero sí quisiera que fuéramos conscientes que la empresa va más allá de la propiedad de las acciones. La empresa está inserta en la sociedad y todos los stakeholders que hay alrededor en torno de una empresa se pueden ver afectados por una mala planeación o por una falta de previsión en la sucesión de una empresa. Pensemos en proveedores, desde luego en colaboradores, el mismo fisco, que son los ingresos para la sociedad. Sugiero que tengamos en mente la responsabilidad que implica ser titular de acciones o participaciones sociales en una empresa, prever en beneficio de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, en beneficio de la sociedad, de nuestros colaboradores, proveedores, clientes. Sí, caray, definitivamente. Por ahí hay otra preguntita que me voy a permitir no vetarla, pero sí mencionarla, porque es una pregunta sobre cómo hacer una subdivisión de una casa que se necesita perito para hacer la repartición, porque no es una pregunta no es una pregunta de testamento. Esta es una pregunta que hace a una subdivisión, es un régimen propietario, es un régimen de propiedad, en fin, es un poquito diferente el contexto, pero en fin, si gustan contactarnos, estamos en LinkedIn, estamos en redes sociales, con mucho gusto para atender ese tipo de consultas y otras más. Con mucho gusto lo podemos hacer. Lamentablemente no está dentro del scope de este webinar, pero sí lo quiero mencionar en respeto a nuestra audiencia, ¿no? Y bien, caray, me da mucha pena porque ya se nos fue el tiempo, Román, como agua entre las manos. Parece que apenas empezamos el webinar, pero creo que ha sido una muy buena charla. Como siempre, un placer convivir con ustedes, mi querido Memo, mi querido Román. Es Muchas muy gracias. padre. Nos queda trabajo pendiente para hacer la segunda o tercera parte, porque hay bastantes temas asociados con la transmisión patrimonial para preservar a las sociedades, las empresas. Las empresas son, como lo dijiste, Román, es una célula, es una parte fundamental de nuestro tejido como sociedad misma, ¿no? Como tejidos, como seres humanos, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo, perdón, quiero hacer dos avisos parroquiales. El 5 de junio voy a estar con mi querido Leopoldo Reyes Equiguas. Vamos a hablar sobre beneficiario controlador. Nos dejen digo, vamos, es mucha gente. La verdad es que voy a tener gusto de acompañar a Leopoldo, que es un verdadero experto, tanto en materia fiscal como PLD. Entonces, vamos a tocar ángulos bien interesantes de lo que es este beneficiario controlador. Y por favor, súmense, ¿no? Síganos. Y también otro aviso parroquial, vamos a coincidir con Román, primeramente Dios, en el Magno Foro Legal Tech en México. Está por ahí Román también, a lo mejor voy a spoilear algo, pero yo sé que va a estar ahí, va a ser parte de los panelistas, y por ahí voy a estar haciéndole ruido también a mi querido Román, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto compartir ahí. No se pierdan este Magno Foro Legal Tech en México. Y caray, pues esto es todo por ahora, amigos. Memo, Román, algo que quieran decir para cerrar, manden a la gente a sus redes sociales. Muchísimas gracias, Memo y Fernando. Espero haber sido claro en la exposición de mis ideas. Espero haber también sembrado dudas, que es lo más importante, que resolvamos, contestando preguntas o en los siguientes foros, si me hacen el honor de invitarme. Claro que sí, pues muchísimas gracias
Les agradecemos a nuestro querido invitado Román por haber estado por acá, por aceptar estar con nosotros. Le agradecemos a la audiencia. Les pedimos, rogamos, imploramos que nos sigan. Ya saben que este material se va a quedar por ahí guardado en nuestro canal de YouTube. Entonces, las veces que ustedes quieran volver a ver esto, lo van a poder hacer. Nos sube los views, entonces se los recomendamos mucho que lo vean por lo menos unas 100 veces. Así que, claro. pues ahí se queda, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Compartan, ya saben, mándenlo en el chat de vecinos, de familia, a la gente que le puede interesar. Esto siempre es una información muy, muy valiosa. Pues ahí estamos, nos vemos para la próxima. Este fue un evento más de nuestra querida Conacom. Y pues nada, cuídense mucho y estamos aquí a sus órdenes. Les mandamos un abrazo.